Bueno, queridos estudiantes de noveno grado, bienvenidos pues a este último video tutorial para el cuarto periodo. Simplemente va a ser un video muy corto donde espero brindarles pues las herramientas precisas para que ustedes puedan desarrollar tanto el taller propuesto para la semana 3 y 4, también como para el segundo taller evaluativo que está relacionado con eh, biodiversidad, con el tópico de biodiversidad. Entonces, bienvenidos, vamos a empezar rápidamente. Entonces, considero muy importante, queridos estudiantes, que para el primer taller evaluativo, ¿cierto? Donde abordamos todo lo de sistemática y lo de taxonomía, pues para ese ejercicio sumativo es muy importante que ustedes tengan claro, pues, algunas características de cómo, digamos, leer algunos árboles evolutivos o cladogramas, dado que ustedes deben realizar uno de estos con los organismos imaginarios que ya encuentran dentro de su taller. Entonces es muy importante, queridos estudiantes, que dentro del cladograma, pues la parte base de ese cladograma, pues es lo más antiguo y digamos que todo esto nos representa el tiempo que ha transcurrido para la evolución y la aparición de nuevas especies, generalmente por procesos de especiación. Es decir, que estas partes finales las vamos a considerar como el presente de ese árbol filogenético de las especies. Importante precisar, estudiantes, que cada línea, pues obviamente nos va a representar una especie diferente y digamos donde tenemos esas bifurcaciones, pues importante también tener presente que en esas bifurcaciones pues hubo procesos de especiación, ¿cierto? Obviamente pues a partir de un proceso de especiación pues también nos indica que pudo haber un ancestro común. Es muy importante, queridos estudiantes, saber que tanto estos cladogramas nos pueden representar el árbol evolutivo de una especie, como también nos puede representar la aparición de algunas características en diferentes grupos taxonómicos. Entonces ya más adelante lo vamos a ver. No voy a profundizar en este tipo de cladograma. Recordemos que este tipo de cladograma lo elaboramos cuando no sabemos en qué momento aparecen diferentes especies a lo largo de una elaboración de un árbol filogenético. Generalmente los científicos, utilizan estos cladogramas cuando no tienen claro qué especie es más antigua a la otra en comparación. Cuando comparan dos especies diferentes, pues no tienen claro cuál es más antigua y cuál es la más reciente. Por eso recurren pues a esta radiación adaptativa. Entonces, a partir de un ancestro común, pues se sabe que se generan nuevas especies, pero no saben con qué tiempo ni cuál es más reciente ni cuál es más antiguo. Por eso se representa en este ejercicio. No vamos a utilizar este tipo de cladograma, solo vamos a utilizar este. ¿Listo? Cladograma es lo mismo que árbol evolutivo para no tener muchas dificultades y confusiones. ¿Listo? Entonces, pues obviamente esos clados forman jerarquías, ¿cierto? Anidadas, ¿cierto? Entonces, si analizamos este clado, dense cuenta que a su vez, ¿cierto? Tienen un clado más pequeño, este de acá. Dense cuenta que este clado a su vez tiene otros dos clados, que son este y este. Y si analizamos este clado, pues a su vez ese mismo clado tiene otros dos clados. Y si analizamos este otro clado, pues a su vez tiene dos clados más, ¿cierto? Entonces por eso los clados forman una jerarquía anidada, ¿cierto? Obviamente, queridos estudiantes, es muy importante que estos clados se forman a partir de la identificación de ancestros comunes. ¿Listo? Entonces, cada clado representa un ancestro común que dio origen a nuevas especies. Eso para tenerlo en cuenta. Importante también, queridos estudiantes, que desde la sistemática, pues obviamente los sistemáticos pues, identifican las características que revelan las relaciones evolutivas y aquí es muy importante tener en cuenta dos conceptos importantes, uno que es la divergencia y otro que es la convergencia. La divergencia, recordemos que la entendemos como características que son heredadas, ¿cierto?, de un ancestro común. Analicemos rápidamente estas características creadas por un ancestro común, que es el húmero, el cúbito, el radio, el carpo, metacarpo y las falanges. Resulta que todas estas características las heredamos de un ancestro común, ¿cierto?
si analizamos, digamos, la distribución o la disposición de esas mismas características en diferentes tipos de especies, pues nos damos cuenta que tenemos las mismas características, pero tienen diferente disposición y también, obviamente, diferente función. Por ejemplo, la mano, ¿cierto? Del humano, pues tiene unas funciones particulares y dense cuenta que el delfín, a pesar de que tiene las mismas características, tiene una función diferente. La utiliza pues para nadar, para desplazarse. Y así con cada uno de estos organismos que visualizamos en esta imagen. Entonces, partamos de la divergencia, son características creadas por un ancestro común que en la actualidad pues son utilizadas para diferentes funciones. Todo lo contrario pasa con la convergencia, ¿cierto? ¿Qué pasa con la convergencia? Resulta que esas características heredadas por ancestros comunes diferentes, pero tienen una función similar. Por ejemplo, pues los insectos tienen un ancestro común, heredaron esas características, un ancestro diferente al de la golondrina, al de las aves, pero en cuanto a función, tanto los insectos como las aves, digamos que pueden volar. ¿Listo? Es importante tener como una referencia respecto a esos dos conceptos porque los sistemáticos pues utilizan eso para elaborar sus árboles evolutivos. ¿No? Por supuesto, la anatomía desempeña un papel muy importante, digamos que en ese desarrollo de la sistemática. Por supuesto, los sistemáticos examinan pues similitudes tanto a nivel corporal, digamos, pero externo, como también a nivel interno, como el esqueleto y los músculos, y en algunos casos también, digamos, estructuras microscópicas. Por ejemplo, aquí tenemos la rádula. La rádula es una característica muy particular dentro de los moluscos y esta rádula, ¿cierto? Que hace parte como ese aparato bucal de los moluscos, nos permite clasificarlos en diferentes especies. Por este lado también encontramos cerdas, que son observables a nivel microscópico, y generalmente estas cerdas pues las encontramos en algunos gusanos de mar y esas características nos permiten de pronto clasificar algunas especies. Obviamente la sistemática tiene en cuenta eso. Y por supuesto en las plantas es muy importante observar esos granos de polen a nivel microscópico porque eso también nos puede permitir clasificar diferentes especies a nivel de reino de plantas. ¿Listo? Obviamente también en la sistemática pues se relacionan algunas semejanzas moleculares, ¿cierto? Para reconstruir precisamente esa filogenia. Pues en este esquema básicamente observamos el cuadro comparativo entre material genético de un Homo sapiens y de un chimpancé, ¿cierto? Entonces, este primero nos representa el cromosoma 1 en la especie humana y esta segundo cromosoma pues nos hace alusión a la especie de los chimpancés, también haciendo alusión al cromosoma 1. Entonces, si nos damos cuenta, gracias a unas distinciones que utilizan los científicos, pues nos damos cuenta que las formas, ¿cierto? La forma es similar, de pronto los centrómeros varían dentro de su posición, también las tinciones, pues desde cuenta todos estos genes, cómo se tiñen, y vamos a analizar, por ejemplo, este cromosoma 1. Dense cuenta que si lo observamos a nivel general, pues entre ese cromosoma 1, entre hombre y chimpancé es muy similar, inclusive algunos genes se tiñen del mismo color, solo varía, por ejemplo, este gen se tiñó de rojo, para diferenciarlo del chimpancé, y este de verde. En cuanto a tamaños, dense cuenta que el centrómero cambia de posición y dense cuenta que el del chimpancé en el cromosoma 1 es un poco más pequeño. Pero gracias a esas semejanzas que los científicos pueden establecer entre diferentes secuencias de ADN, pues pueden establecer algunas relaciones evolutivas y eso es lo importante tenerlo en cuenta en estos momentos. También, como bien les mencionaba, esos cladogramas, los cladogramas también los podemos elaborar a partir de características. Dense cuenta que aquí tenemos mamíferos, tenemos aves, tenemos inclusive anfibios como la salamandra, y vamos a rastrear algunas características que permitieron ir separando algunos grupos de especies, ¿cierto? Y también muy importante tener en cuenta aquí el concepto de apomorfias y plesiomorfias, ¿cierto? Las apomorfias las vamos a reconocer como características modernas que van apareciendo en diferentes grupos taxonómicos y las plesiomorfías, perdón, como esas características activas. Sabemos que un ancestro común nos heredó las cuatro extremidades, ¿cierto?
Entonces, cuando aparece ese primer organismo con las cuatro extremidades, que probablemente fue el primero en colonizar el suelo, tierra, porque recordemos que aparentemente la vida viene del agua, cuando este fue capaz, ¿cierto?, de colonizar la tierra con cuatro extremidades, pues en ese momento las cuatro extremidades son apomorfías, ¿cierto? Es decir, características nuevas en ese momento. Pero digamos que ese concepto de apomorfía y plesiomorfía es relativo. Resulta que en primera instancia, absolutamente todos los organismos necesitaban del medio acuático pues, para llevar a cabo su proceso de desarrollo embrionario. Hubo una aparición donde aparecen los amniotas, ¿cierto? Esos amniotas ya no necesitaban el medio acuático para que sus crías hicieran su desarrollo embrionario y entonces esas cuatro extremidades ya pasó a ser plesiomorfías, ya una característica antigua y esa nueva característica la denominamos apomorfía, ¿cierto? La cual está relacionada con los amniotas. Amniotas es el grupo de organismos que ya no necesitaban de ese medio acuático para llevar a cabo ese desarrollo embrionario. Recordemos que en la actualidad, pues, no hay organismos que han podido separarse de ese medio acuático para llevar a cabo ese desarrollo embrionario. Hablamos básicamente de los anfibios y por eso al anfibio, en este caso la salamandra, pues ya lo separamos de todo este cladograma, ¿cierto? Gracias a esa nueva característica que fueron los amniotas. Dentro de esas características ya propias de los amniotas, pues se siguieron presentando otras características donde nos permiten seguir separando y ir armando este árbol filogenético con algunas características propias de los amniotas. Por ejemplo, resulta que dentro de esos amniotas, unas extremidades, las extremidades anteriores, se adaptaron para el vuelo. Por eso aquí ya separamos a un lado a las aves, ¿cierto? Y nos quedamos absolutamente con todos los mamíferos. ¿Qué nos hace mamíferos? Pues el pelo. Pues resulta que esa característica de pelaje, pues recoge básicamente lo que es este clado, ¿cierto? Por un lado, pues encontramos los marsupiales, ¿cierto? Los marsupiales que tienen una bolsa, digamos que externa de su vientre, donde termina pues el desarrollo embrionario de sus hijos, de sus crías, y pues también encontramos algo que se llama placenta alantoica, ¿cierto? Esa placenta pues es la que le permite ese desarrollo embrionario interno a algunos mamíferos. Entonces, des en cuenta que pues básicamente por diferentes características también podemos armar esos cladogramas y también era muy importante de pronto que ustedes se acercaran pues a estos conceptos tanto de apomorfías como de plesiomorfías. ¿Listos? Eso para tener en cuenta. Ya entrando en lo puntual, pues ustedes van a ser retados a clasificar unas especies imaginarias, ¿cierto? Encuentran una serie de especies, encuentran por colores, van a encontrar unas que son muy antiguas, ciertos fósiles muy antiguos que aún se mantienen, ¿cierto? En un color, según las explicaciones que les di en el taller. Van a encontrar también unas especies ya extintas, van a encontrar unas especies modernas, ¿cierto? Y también muy importante dentro de ese taller, pues ustedes van a encontrar millones de años. Esos millones de años, pues les va a permitir a ustedes, pues, comenzar a elaborar ese cladograma, ese árbol filogenético. Pues obviamente una especie que tenga 17 millones de años, pues se entiende, se sobreentiende que esa va a ir pues en la base o en una de las bases de ese árbol filogenético. ¿Listo? Tener en cuenta, queridos estudiantes, que ustedes tienen que proponerle nombres científicos a esas especies. En este caso, pues yo me basé básicamente pues en la morfología, pues porque no podemos hacer comparativos a nivel genético, simplemente va a ser un ejercicio de observación. Y dense cuenta, por ejemplo, cuál fue el nombre científico que le puse a la especie número 6 y a la número 5. A las 6 le puse antenas unidas. ¿Por qué? Porque resulta que estos dos individuos tienen antenas, es decir, que mi género antenas no lo voy a encontrar en el resto de especies. Dense cuenta que ningún otro de estas especies tiene las antenas. Por eso conformé un género antenas, ¿cierto? Y dentro de ese género recuerden que puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco especies. En este caso, en el género antenas, solo hay dos especies, ¿cierto? Solo hay dos especies que tienen esa característica, antenas,
Y en este caso, pues, especie antenas separadas, que es el número 5, pues obviamente porque las antenas estaban separadas, y antenas unidas. ¿Por qué? Porque estaban unidas. En este ejemplo que les puse en el taller 1 y 2, pues básicamente hago referencias a los nombres científicos, pero de manera utilizando el español. Obviamente sabemos que se utiliza el latín y digamos que algo relacionado también con el griego, donde se le proponen los nombres científicos a las especies. Obviamente, como sé que todos no tienen la posibilidad de traducir estos nombres al latín, pues obviamente utilicé simplemente pues el castellano, el lenguaje castellano, pues para ser más práctico para todos. El que pueda traducir, por ejemplo, antenas al latín, pues fabuloso, un ejemplo, y el que pueda traducir unidas a latín, pues fabuloso. Eso le va a dar más credibilidad a su árbol filogenético. Sin embargo, pues no le va a dar más puntos ni menos puntos, porque pues todos debemos estar en las mismas condiciones. Entonces, para no de pronto extenderme mucho más, yo simplemente me basé en las características. Veamos el género pala. Dense en cuenta que ¿por qué le puse pala? Porque para mí tienen cabeza de pala, entonces dense cuenta que todos no tienen cabeza de pala. Por eso propuse el género pala. Y dentro de ese género pala, pues encontrábamos una pala puntuda, una pala corta y una pala larga, según lo que yo observé. Y veamos también otro género que propuse. No todos los organismos que tenemos acá pues tienen tentáculos. Entonces yo quise proponer un género tentáculos. Pues, obviamente en ese género van a caber todos los que tienen tentáculos, pero si nos damos cuenta, cada uno tiene una forma en sus tentáculos. Por ejemplo, habían tentáculos rectos, que era el número 4, tentáculos grandes, que era el número 7, tentáculos medianos, que era el número 8, y tentáculos 9, que eran tentáculos pequeños. ¿Listo? Entonces, tentáculos pequeños, número 9. Y ya para el género patas, pues dense en cuenta que todas estas especies que me propusieron para clasificar no tenían patas, solo habían dos especies, entonces propuse un género patas. Dentro de ese género pues encontrábamos patas con garras, que es el número, bueno, el número 11, aquí me quedó trocado esto, es el número 11, aquí debió ser número 11. Y el género patas también, patas con dedos, desde en cuenta que las patas tienen dedos. Entonces yo propuse esos géneros, esas especies, y ustedes en primer lugar pues tienen que darle nombre científico pues a esas especies que ustedes tienen alrededor como de 20 y algo, si no recuerdo mal. Entonces, utilizando su observación, las características morfológicas, físicas, ustedes deben dar cuenta del género y obviamente de la especie. Ya cuando ustedes tienen esos nombres científicos, pues ustedes deben armar un árbol filogenético. Obviamente, pues obviamente dentro de ese taller ustedes van a encontrar pues algunas extintas, ¿cierto? Digamos aquí yo las marqué con una cruz y si observamos la número 1, yo propuse la número 1 como la más antigua, según yo, según las características. ¿Por qué dije que era la más antigua? Porque me parecía que tenía unas características muy primitivas, no tenía antena, no tenía tentáculos, no tenía patas, entonces dentro de mi imaginación y lo que yo propuse como sistemático, consideré que la número 1 me podría servir como ancestro común de todas esas. ¿Listo? Y a partir de ese ancestro común, pues comenzar mi árbol filogenético. De hecho, por ejemplo, la número 8 no está extinta, pero sí dio origen a la número 9, ¿cierto? Y a partir de eso también se mantuvo aún viva, ¿cierto? La número 8, es decir, tentáculos medianos. Entonces, eso es importante hasta ahí. Espero que con esto de pronto ya tengamos un panorama más claro, importante. Usted debe nombrar científicamente esas especies, debe proponer los nombres, utilizando su imaginación, obviamente las reglas para nombrar a las especies y en segundo lugar, pues usted debe armar un árbol filogenético, ¿cierto? A partir de esta construcción de clados, ¿listo? Donde se tiene en cuenta pues un ancestro común y a partir de eso pues la aparición de nuevas especies. Ya para lo que va a ser el segundo tema que vamos a abordar ya en este cuarto periodo, pues vamos a acercarnos un poquito a la biodiversidad. No vamos a profundizar en la biodiversidad por tiempo, por las circunstancias, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta la importancia de la biodiversidad, la importancia de reconocerlo y pues algunas características de lo que los científicos consideran como biodiversidad. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes entiendan que la biodiversidad básicamente es el conjunto completo de especies, así como también la variación genética dentro de las especies y sobre todo pues
todos esos procesos que ocurren dentro de los ecosistemas. De esa manera, pues los científicos plantean tres niveles de biodiversidad. Tenemos la diversidad genética. Recordemos que dentro de una especie pues hay diversidad genética. Por ejemplo, en la especie humana hay raza negra, hay blancos, hay ojirrasgados. Dense cuenta que hace parte de la variabilidad genética dentro de una especie. Eso hace parte de la biodiversidad. Esa es la primera categoría. La segunda categoría pues hace referencia a la diversidad de especies, pues todas las especies que existen aquí en el planeta Tierra, desde bacterias, arqueobacterias, plantas, hongos, animales y protistas. Y por supuesto también dentro de esa diversidad también es considerado los diferentes ecosistemas que encontramos en el planeta Tierra. Entonces la biodiversidad es clasificada en tres categorías: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Todo eso hace parte de la biodiversidad. Entonces aquí en este esquema pues damos como pautas de lo que acabo de decir: diversidad genética, dense cuenta pues esta especie de peces, y cada individuo pues tiene algunas características particulares. Por ejemplo, este no tiene tantas manchas en comparación de este o este, y digamos que esas manchas en algunos individuos presentan más manchas, otros presentan menos manchas, y a su vez también la forma, ¿no? Dense en cuenta que ninguno de estos individuos tiene una forma parecida a esta o a esta. Eso para tenerlo en cuenta, la posición de las manchas, eso hace parte de la diversidad genética dentro de las especies. Por supuesto, diversidad de especies, pues aquí encontramos peces, encontramos inclusive otras formas de vida, ¿cierto? Y eso hace parte de la diversidad de especies. Por supuesto, ya a nivel de ecosistema, pues también que hace parte de la diversidad, pues encontramos diferentes hábitats, ¿cierto? Diferentes tipos de ecosistema, y eso es considerado biodiversidad. Se cuenta que aquí encontramos pues, diferentes tipos de biodiversidad, de ecosistemas. Perdón. Por allá en octavo ustedes tuvieron la posibilidad de medir la biodiversidad. Lastimosamente aquí por las circunstancias, pues no vamos a hallar o no vamos a profundizar un poquito en estos datos estadísticos. Es importante que usted sepa que la biodiversidad se puede medir a nivel de alfa, gamma y beta. Alfa diversidad, biodiversidad, gamma biodiversidad y beta biodiversidad. Eso se puede hacer. En cuanto a la alfabiodiversidad, pues básicamente se tiene en cuenta el número de especies en lugares particulares. Por ejemplo, dense cuenta que la alfabiodiversidad, si hacemos el promedio, vamos a sumar, por ejemplo, las especies que hay presentes acá en esta montaña, las especies que hay presentes en esta montaña, las especies que hay presentes en esta montaña, se suma y se divide en 3, y esto nos da un promedio de 6. Es decir, que en promedio hay 6 especies en cada montaña. Cada letrica nos representa la población de una especie. ¿Listo? Esto es en cuanto al alfa biodiversidad. Si nos vamos para la gama biodiversidad, ¿cierto? Hacemos referencia a la totalidad de las especies que se presentan en esta región. Por ejemplo, en la región 1 se presentan 7 especies a lo largo de las 3 montañas. La región son las 3 montañas, ¿cierto? Entonces, A es una especie, B es una especie, C es una especie, D es una especie, E es una especie, F es una especie y G es otra especie, ¿cierto? Entonces, en totalidad son 7 especies. Y si nos vamos de pronto a la beta biodiversidad, entonces básicamente es una relación entre la gamma y la alfa, y si dividimos 7 dividido en 6, eso nos da 1.2, y eso básicamente hace relación a que hay un cambio de posición. Es decir, quiere decir que de pronto, si nos vamos a la beta biodiversidad, ¿cierto? Que la beta biodiversidad que es más alta dentro de estas 3 regiones es la región 3. ¿Y por qué la beta biodiversidad es más alta en la región 3? Porque dense cuenta que cada montañita tiene especies diferentes. Ahora bien, bueno, esto es básicamente información que les quiero compartir. No vamos a entrar en detalles ni tampoco yo les voy a pedir que me hagan estos cálculos, pero digamos que esa medición de la diversidad, tanto alfa, gamma o beta, nos permite tomar decisiones responsables para conservar. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es un conservacionista y el gobierno donde usted vive le da
un presupuesto muy bajo y ese presupuesto muy bajo para conservar un territorio solo le alcanza para conservar una montaña, ni siquiera para conservar una región, solo tiene que elegir una montaña de estas tres regiones. Entonces, usted como hizo el estudio de alfa biodiversidad, pues usted sabe que en la región uno cada montaña tiene 6 especies. Entonces, si nos vamos por la alfa biodiversidad, la región uno es la que presenta la mayor cantidad de especies en una de sus montañas. Y entonces usted puede decir, bueno, voy a conservar esta montaña porque tiene 6 especies. No conservaría la región 2 ni la conservación 3 porque su estudio le indica que debe conservar esta montañita porque es la que tiene más especies, dejando a un lado las otras montañas, pero usted como hizo el estudio de alfa biodiversidad, pues eso le indica que debe conservar la que tiene mayor cantidad de especies. ¿Listo? Ahora, si de pronto el gobierno es un poquito más generoso, le dice, necesito que usted me conserve una región. Entonces usted tiene estas tres regiones, región 1, región 2 y región 3. Resulta que usted, como hizo el análisis de las tres biodiversidades, pues se va por la biodiversidad gamma. ¿Por qué por la gamma? Porque resulta que usted sabe que en la gama está relacionada pues a nivel regional y en la gama nos indica que 10 especies hay presentes en la región 2. Entonces, de esta manera, usted decide que la región 2 debe conservarse porque por medición de biodiversidad gama tenemos 10 especies y esta es la que debe conservarse. Entonces, dése cuenta que esas mediciones nos dan indicios de qué región o qué montaña en este caso podemos conservar. Listo, eso simplemente para que tengan un panorama, digamos, relacionado con la biodiversidad. También importante, queridos estudiantes, que ustedes tengan en cuenta cuáles son esos servicios a nivel ecosistémico que nos brinda la biodiversidad. ¿Por qué es importante conservarla? Pues en primer lugar, nos dan aprovisionamiento, ¿cierto? Nos permiten una regulación, nos dan un apoyo y a nivel cultural también son unos servicios que nos dan esos ecosistemas. Si profundizamos un poquito, pues aprovisionamiento, pues obviamente los ecosistemas nos dan que comida, agua, fibras y combustible, ¿cierto? A nivel cultural, pues a quien no de pronto le gusta estar en un ecosistema tranquilo, respirar aire puro, entonces digamos está relacionado con la parte espiritual, está también relacionado con la parte estética, recreacional y sobre todo la parte educacional. Si nos vamos por la parte de la regulación, pues obviamente hay un control del clima, control de inundaciones, retención del suelo y regulación de enfermedades. Recuerden que de pronto ahorita relacionando con lo del COVID, recuerden que hay una hipótesis donde maneja que el COVID puede ser por ese deterioro a nivel de ecosistemas que haya llegado ese virus a la especie humana, precisamente por ese deterioro a nivel ambiental, ¿cierto? Entonces, es importante también esa regulación en cuanto a las enfermedades. Eso también nos posibilita los ecosistemas como servicio y sobre todo también a nivel de apoyo, donde hay producción primaria y formación del suelo, ¿cierto? Todas esas 4 categorías que son servicios de los ecosistemas, pues se traducen en bienestar humano y reducción de la pobreza. Por eso es la importancia, digamos, de la conservación de los ecosistemas. Nos permite materiales básicos para una vida confortable, salud, seguridad frente a desastres, sociedades estables, libertad de elección y acción, fortalecimiento de la ciencia y de la. Entonces, cuenta por qué es importante conservar, por qué es importante reconocer nuestra propia biodiversidad. Y entonces ya entrando en lo que va a ser ese taller 2 sumativo, pues ustedes van a tener 2 posibilidades. Una, los que tengan conexión virtual tienen que hacer una presentación, así como yo se las voy a hacer en estos momentos, y esa presentación debe estar relacionada con una especie que habite aquí en Bogotá. ¿Listo? Como bien les decía, para conservar, primero que tenemos que conocer, ¿cierto? Para saber, para interesarnos, para saber qué nos puede ofrecer ese entorno inmediato. Entonces, los que tienen conexión tienen que hacer una presentación, así como las que le voy a presentar en estos momentos. Y los que no tienen conexión y deciden hacer su taller escrito, deben responder a la pregunta, ¿por qué es importante conservar la biodiversidad? ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? En un texto me responde esa pregunta, el texto debe ser de una página, ¿cierto? Y ahí usted me contesta esa pregunta. Entonces tiene 2 posibilidades. Si tiene conexión a virtual, entonces me presenta, me hace la presentación de una especie que habite aquí en Bogotá,
Y el que no, y decide hacer su taller escrito, porque recuerde que la presentación es a nivel de sustentación oral, y el que no, que quiere hacer el taller escrito, pues me contesta la pregunta por qué es importante conservar la biodiversidad. Eso es básicamente el segundo criterio de la rúbrica para los que tienen la posibilidad de conectarse. Entonces tienen que elegir una especie característica, o más bien no característica, sino más bien que se encuentra aquí en Bogotá. En este caso yo seleccioné el zorro cangrejero, entonces en la primera diapositiva pues debe ir el nombre común de la especie que usted seleccionó y el nombre científico, Cerdocyon tous. ¿Listo? Ese es el nombre científico que yo elegí. En la segunda diapositiva pues es importante que usted me hable algo de la etimología, y la etimología pues es como las raíces de ese nombre científico y qué significa. En este caso, pues, cerdoción está formado por el griego cerdo, que significa zorro, y ción significa perro. ¿Listo? Y ahí el nombre de ese género. Y refiriéndose a la apariencia de estos animales, obviamente. Y el nombre científico, tous, ¿cierto? Es formado por el griego tos, que significa chacal. De ahí viene esa etimología y por eso se llama de esa manera esa especie que la encontramos aquí en Bogotá. La segunda diapositiva de ir la etimología. ¿Cierto? En la tercera diapositiva, pues usted debe hablarme de la distribución geográfica. Pues de este zorro cangrejero, que también es el nombre común que también se le reconoce a esta especie, pues dése cuenta que la encontramos aquí en Colombia, por supuesto aquí en Bogotá también, la encontramos en Venezuela, la encontramos también en parte, digamos, de lo que es Brasil, inclusive parte de Bolivia e inclusive también parte de Argentina. Entonces, se cuenta que esta especie es característica de Sudamérica y se encuentra en varios países. ¿Listo? Y en esta diapositiva, pues ustedes tienen que hablarme un poquito de la evolución de esa especie que ustedes hayan escogido. Pues en este caso, el zorro cangrejero, pues aparece más o menos en el Plioceno, ¿cierto? Más o menos hace unos 5.3 millones de años y es descendiente del Cerdocyon avius, que es una especie extinta y aparentemente esta especie extinta fue la que dio origen al zorro cangrejero. Y pues aquí les presento un cladograma donde encontramos pues algunos géneros característicos como el canis, por ejemplo, con acá el canis lupus, que es el zorro, y pues diferentes géneros y especies de la familia Canidae, ¿cierto? Que es a la cual pertenece pues, mi especie que escogí. Y dense cuenta que por acá aparece mi especie, es decir, Cerdocyon tous. Por acá aparece, dense cuenta que está muy alejada de pronto del Canis lupus, hace parte de un género pues diferente, ¿cierto? Porque aquí es Canis lupus y este es Cerdocyon tous, perdón. Y básicamente pues aquí mostramos como un cladograma, como un árbol filogenético de esa familia Canidae y pues aquí registro la evolución de mi especie, la que escogí. ¿Listo? Pues básicamente en cuanto a evolución es algo muy breve. Y por supuesto es importante que dentro de su quinta diapositiva pues me hable un poquito de la importancia ecológica de su especie. En este caso, pues esta especie tiene una importancia ecológica. Resulta que es vital para el control biológico de reptiles y para también el control biológico de algunos roedores. Entonces, esta es la importancia ecológica de esta especie. Obviamente, dependiendo de la especie que usted escoja, pues tiene su importancia ecológica. Si ustedes se dan cuenta, son básicamente 5 diapositivas y usted para esa sustentación oral solo va a tener 5 minutos máximo. ¿Listo? Rápidamente, no le va a meter más información, solo necesito nombre científico, nombre común, etimología, de dónde viene ese nombre, qué significa, la distribución geográfica de esa especie, en qué continentes está, en qué países está, algo de evolución de esa especie, de pronto si me puede presentar un cladograma parecido a este, si me puede hablar de detalles de pronto de hace cuánto apareció, cuál fue de pronto su especie antecesora y sobre todo también su importancia ecológica. 5 minuticos para los que tienen la posibilidad de conectarse virtual, para los que no, recordemos que hacen un escrito contestándome cuál es la importancia de la conservación de la biodiversidad. Me contesta eso con argumentos, y esa es su nota también. ¿Listo?
Queridos estudiantes, básicamente este es el video tutorial que les traía. Espero que les haya servido mucho ya para finalizar este cuarto periodo. Muchísimas gracias. Espero que les sea de provecho. Por supuesto, dentro de las clases virtuales que vamos a tener, pues obviamente vamos a reforzar muchas cosas de este tipo. ¿Listo? Entonces, queridos estudiantes, muchísimas gracias. Feliz día. Chao, chao. Cuídense.